Amós capítulo 4, versículo 12, dice la Biblia. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Aquí en un momento su cabeza vamos a orar, pedir que el Señor bendiga este tiempo. Padre de la gloria, nuestro amado Dios, Señor, queremos agradecerte en esta tarde por este tiempo que nos permites estar aquí reunidos. Gracias por este año que nos has dado, Señor. Tus bondades, Señor, como los hermanos expresaban en sus acciones de gracias, tu cuidado, tu misericordia. Señor, pero el propósito fundamental de reunirnos es escuchar tu palabra. Palabra, Señor, que es, Señor, nuestra guía. Por eso te suplicamos, Dios, que nos ayudes a tener un corazón atento a tu palabra, que hables a nuestras vidas y que permitas que tu iglesia sea edificada en esta tarde. Lo pedimos todo en el santo nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. La historia del pueblo de Israel se encuentra impregnada entre los llamados al arrepentimiento realizados de parte de Dios a través de los profetas. Si usted ha leído un poco el Antiguo Testamento, se encuentra de que Dios continuamente llama al pueblo de Israel a un arrepentimiento. Ese es el mensaje de los profetas. Arrepentíos, vuélvasen a Dios, escudriñad sus caminos, vuelvan a obedecer a Dios, guarden el pacto que Él concertó con ustedes allí en el monte Sinaí. Todos los profetas del Antiguo Testamento tienen un mensaje de arrepentimiento para el pueblo de Israel. Así que entonces, hermanos, es el mismo caso del libro del profeta Amós. Es llamado uno de los profetas menores, no porque sea menor en cuanto a su autoridad, en cuanto a su mensaje, sino sencillamente por la extensión de su libro. Al comparar este libro del profeta Amós con profetas o profecías como las de Isaías, pues Isaías tiene 66 capítulos. Así que entonces se les llama profetas menores por la extensión del libro. Amós entonces es el claro cuadro de cómo Dios llama a su pueblo una vez más al arrepentimiento. Dios le llamó la atención al pueblo mediante varias circunstancias. Es más, este mismo libro, el capítulo 4 de Amós, nos enseña que Dios utilizó diferentes cosas para llamar la atención de su pueblo Israel. Si miramos, por ejemplo, en el versículo 6 del capítulo 4, Él dice allí de esta forma: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Dios utilizó entonces la hambruna para llamar al pueblo al arrepentimiento. Esa expresión, os hice estar a diente limpio, significa en pocas palabras que no había que comer. El pueblo no tenía que comer, no había pan en las ciudades. Y a pesar de que Dios permitió la hambruna, dice al final: mas no os volviste a mí. Pensemos en esto. Dios utiliza la circunstancia, la hambruna, para llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento, pero ellos no se volvieron a Dios. Luego dice en el versículo 7 y versículo 8, mire lo que dice la Biblia: también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volviste a mí, dice Jehová. Otra de las cosas que Dios utilizó para llamar al pueblo al arrepentimiento fue la sequía. No llovía. Sobre todo en el lugar donde está la tierra de Israel, es muy importante el agua. Para las cosechas, es un pueblo especialmente agrícola. Quiere decir entonces que el que no lloviera era una terrible tragedia. Había sequía, había falta de agua, la gente buscaba de una ciudad a otra, sin embargo dice, no se saciaban. Pero a pesar de que había sequía, que no había agua, dice la Biblia: mas no os volviste a mí. ¿Se imagina eso? El pueblo pasando por hambre, el pueblo pasando por sequía, mas sin embargo no se volvían a Dios. No volvían al arrepentimiento, no aceptaban el llamado de Dios. Pero no solo quedó ahí.
Dice el versículo 9, la palabra de Dios. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. ¿Qué tal esta forma de llamar Dios la atención de su pueblo? Desastres naturales. Vientos, dice allí, el viento solano, la oruga, la langosta. Todo esto vino al pueblo de Israel. Pero una vez más dice al final, mas no os volviste a mí. Tremendo, ¿no? Circunstancias que Dios permitió a la nación de Israel para volverlos hacia Él. Pero el pueblo, obstinadamente, su corazón endurecido, no se volvía a Dios. Se parece un poco a la actitud del faraón en el pasado, ¿recuerdan? Como plaga tras plaga. Y en lugar de faraón aceptar, reconocer que Jehová era Dios, no sus dioses de Egipto, cuando tenía alivio por un momento, dice la Biblia que endurecía su corazón una vez más. Versículo 10. Mire qué más permitió Dios para llamar la atención de este pueblo. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Y mira al final. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. Guerra. Hubo guerra. Los pueblos invasores, los filisteos, los asirios, los babilonios, todos estos grandes enemigos del pueblo de Israel. Dios permite que vinieran, los invadieran, y con todo y eso, que experimentaron muerte, dolor, a tal punto que dice que era tal la mortandad que el hedor, o sea, el olor a feo de los cadáveres putefactos. Sin embargo, ellos no se volvieron a Dios. Tremendo. ¿Qué más permitió Dios? Mire, versículo 11. Os trastorné, como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. Calamidades. Y pone el ejemplo de la destrucción de estas ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan? Dios envió, hizo llover fuego y azufre y las destruyó. Y ellos, dice que fueron como tizones escapados de ese incendio. O sea, salieron forzosamente. Mas, sin embargo, una vez más dice la Biblia, no os volviste a mí. Tendría que haber una gran dureza en el corazón del pueblo. Todas estas circunstancias y no volverse a Dios. Atravesar exactamente por hambre y no volverse a Dios. Atravesar por sequía, falta de agua y no volverse a Dios. Mirar con sus propios ojos desastres de la naturaleza, vientos solanos, la oruga, la langosta y no volverse a Dios. Experimentar derrota en la guerra. Ver cómo algunos jóvenes morían a causa de la invasión de sus pueblos opresores y no volverse a Dios. Experimentar entonces todo tipo de calamidades. Y sin embargo, siempre Dios dice, no os volviste a mí. Sin embargo, hermanos, todo esto que hemos mirado fue infructuoso. Y por tal razón, Dios les hace una última advertencia al pueblo de Israel. Todo esto que he leído hace un momento, no surgió ningún efecto, porque es claro que Dios dice, no os volviste a mí. Es claro que no sucedió nada en ellos. A pesar de ver todo esto, no quisieron arrepentirse, no quisieron buscar a Dios, no quisieron retomar su relación con Dios. ¿Qué hará entonces Dios? Muy sencillo. Dios les hace una última advertencia, la cual también debería ser tomada para cada uno de nosotros como un propósito para este año 2021. La última advertencia que Dios hace a su pueblo no solo fue con el pueblo de Israel, sino que también Dios lo hace con un propósito para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, deseo predicarles ya lo que he titulado en este día, un propósito para el 2021. ¿A qué se refiere entonces con esta última advertencia? Bueno, este propósito que Dios desea que su pueblo de Israel en primera instancia efectúe, lo encontramos en el versículo 12, capítulo 4, versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para ir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Este propósito que Dios desea que su pueblo Israel efectúe requiere, en primer lugar,
una preparación. Dios le dice claramente, prepárate. Es interesante, hermanos, que este llamado especial de parte de Dios, para que vuelvan a Él, para que haya un cambio en el pueblo, Dios implica de que haya una preparación. A pesar de todo lo que ha visto, este pueblo no se ha preparado para volver a Dios. Como Israel no había retornado a Dios, Él se llegaría a ellos en juicio. Eso es lo que está diciendo. Ya no va a ser el hambre, ya no va a ser la sequía, ya no va a ser desgracias, calamidades, guerra. Ahora Dios mismo le dice, pues ahora entonces, como no te sirvió nada de esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Es decir, yo mismo voy a venir para juicio ante ti. Tremendo eso. Es una advertencia solemne. Israel no había querido retornar a Dios. Y ahora Dios le dice, el propósito de todo esto, ahora te hago un último llamado para que retornes a mí. Es decir, prepárate. Amós entonces anuncia de que Dios va a llamar a su pueblo rebelde, a los hijos de Israel, ante su tribunal supremo para aplicarle la sentencia que merecen sus pecados. Han dejado de lado a Dios. Se han olvidado del pacto de Dios. Han dejado de buscarle, han sido infieles. Hay rebeldía en ellos, hay idolatría. Y lo interesante de esto, hermanos, es que el verbo utilizado acá donde dice prepárate, la palabra hebrea kun, significa exactamente lo mismo que Dios dijo en Éxodo capítulo 19. Cuando Moisés dijo, preparaos porque mañana vendrá el Señor y dará la ley. Es la misma palabra. Dios les está recordando de prepararse para volver al pacto que han quebrantado. El pacto que Dios concertó con ellos, en el cual ellos dijeron, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y no fue así. Así que entonces Dios les dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Esta misma palabra se utiliza en Éxodo 19 para referirse al pacto que Dios había efectuado con ellos. Allí en el monte Sinaí, parece que Amós anuncia que van a aparecer o van a comparecer ante Dios. Independientemente de lo que ellos piensen, ellos podrían pensar a que a lo mejor se escaparían de enfrentar el juicio de Dios, pero la verdad es que Dios les dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Este propósito, hermanos, implica una preparación. Mire que la gente se está preparando para muchas cosas para el próximo año, inclusive los cristianos. Quizá usted ya tiene algunos planes con los cuales está teniendo en su cabeza, algunas ideas, algunos propósitos, pero este propósito del cual Dios le habla a su pueblo Israel requiere una preparación al igual que para nosotros. No viene Dios para recibir de ellos quizá una palabra halagüeña, quizá una palabra de exaltación, sino Dios viene para cumplir la sentencia de su pacto existente. ¿Qué pasaría si el pueblo de Israel no guardara el pacto de Dios? Bueno, Dios lo juzgaría, ¿no? La sentencia de quebrantar la ley era exactamente la pena de muerte. Acuérdense, el que quebrantaba el día de reposo debía morir. El que maldecía padre y madre debía morir. Así que entonces Dios les dice muy claramente, el propósito que deben hacer ustedes es prepararse. Este propósito para el año 2021 requiere abiertamente una preparación. No podemos ser irresponsables, hermanos, de no prepararnos para tal propósito. Debemos mirar nuestro corazón, nuestra vida y ser preparados para tal propósito. Pero en segundo lugar, este propósito requiere también saber quién es Dios. Ellos no solo son llamados a tener un propósito de prepararse, sino también Dios les dice, ¿por qué deben prepararse? Porque este propósito requiere que ustedes entiendan quién es Dios. Lo dice el versículo 13. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Este propósito requiere saber quién es Dios. Y eso es lo que dice Dios. Les dice, muy bien, ¿ustedes quieren saber quién es Dios? En contraste con ese propósito, prepárate. Ahora entiendan quién es Dios. Y en este versículo 13 aparece mencionado bajo términos sublimes quién es Dios. ¿Sabe quién es Dios? Primero que todo, Él es el omnipotente. Abiertamente el hacedor de cosas tan estupendas como las montañas. Eso requiere omnipotencia.
hacedor de cosas maravillosas y sublimes. Ese es Dios. Esto habla de la omnipotencia de Dios. Pero también Dios es el controlador de cosas que el hombre no puede tomar bajo su control, como el viento. Eso lo dice el versículo 13. Porque aquí el que forma los montes y crea, note eso, el viento. Dios entonces es omnipotente. Crea las montañas, puede controlar lo que el hombre no puede controlar, el viento. Esto nos habla sin lugar a dudas de la omnipotencia de Dios. Hay montañas esplendorosas, imponentes. El viento, cuando se sale de su control, ustedes saben hace poco lo que se dio allá en San Andrés. El viento es controlado, pero Dios es omnipotente porque Dios tiene control incluso del viento. ¿Cómo se puede llamar esto? Omnipotencia. El propósito implica saber quién es Dios. Y no estamos hablando de un Dios pequeño, no estamos hablando de un Dios de invención humana. Estamos hablando de un Dios omnipotente. Pero sigue diciendo abiertamente, mire, dice el versículo 13, y anuncia al hombre su pensamiento. ¿De qué habla esto? De su omnisciencia. Dios conoce el pensamiento del hombre. Salmo 139, versículo 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Tremenda figura. Desde lejos. O sea, aunque Dios está en el tercer cielo, Dios conoce el pensamiento de cada ser humano. Dios sabe lo que usted piensa. Dios conoce ahora mismo lo que usted está pensando. Dios le conoce antes incluso de que usted ya hable. Ya Dios sabe qué usted va a decir. Esto se refiere a la omnisciencia de Dios. Ese propósito requiere entonces de que el hombre entienda quién es Dios. Dios es un Dios omnipotente. Dios es un Dios omnisciente. Pero luego sigue diciendo, volvamos a Amós, capítulo 4. Mediante las dos últimas expresiones de este versículo 13, habla de la soberanía de Dios. Sigue diciendo, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. ¿Sabe de qué habla esto de soberanía? Dios no solo es omnipotente, omnisciente, sino es soberano. Él tiene control de cada circunstancia. Él puede hacer según su designio, su voluntad. Nadie puede estorbar sus planes porque Él es soberano. Así que entonces el pueblo tiene que entender que debe prepararse, pero también debe saber para quién. Mire, cuando usted sabe que va a asistir a una cita con alguien importante, usted en razón de que sabe que es importante, usted se prepara. Y eso es lo que Dios le dice, prepárate. Pero ¿quieres saber quién soy yo? Soy omnipotente, soy omnisciente, soy soberano. Y como si fuera poco, añade el término que implica y describe todo el poderío de Dios. Al final dice en el versículo 13, Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová es Baot, Jehová de las huestes. Esto habla de su soberanía, término que en el Antiguo Testamento siempre describe todo el poder de Dios. Cada vez que aparece en el Antiguo Testamento, esa expresión Jehová de los ejércitos para el pueblo de Israel habla de algo sublime. Habla de no cualquier Dios, habla de todo el poderío, la magnificencia, la gloria, la soberanía, la sabiduría de Dios. ¿Quién es entonces Jehová Dios? Es Jehová Dios de los ejércitos y luego dice, es su nombre. Así que entonces este propósito implica saber quién es Dios. De nada serviría que ellos se prepararan, pero ¿para qué? Dios quiere entonces que sepan, prepárate, porque sabes, yo soy un Dios omnipotente, soy un Dios omnisciente, soy un Dios soberano, soy nada más ni nada menos que Jehová, Dios de los ejércitos. La plena soberanía, el total poder de Dios. En tercer lugar, hermanos, este propósito también nos incluye a nosotros. Mire de que no solo implica para el pueblo de Israel, no solo es un llamado. La Biblia dice en Romanos 15 que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Quiere decir entonces que Dios también pretende enseñarnos a nosotros algo referente a este pasaje. Este propósito también nos incluye a nosotros. Y lo digo de esta forma, hermanos, porque durante mucho tiempo, durante muchos de los años, el pueblo de Dios se ha olvidado de algo tan importante como quién es Dios. Es más, para no ir tan lejos, durante este año, muchos de nosotros, muchos de ustedes han cerrado sus ojos al llamado de Dios, al igual que el pueblo de Israel. Todo lo que ha sucedido, hermanos. ¿Sabe qué quería Dios con todas estas circunstancias que permitió el pueblo de Israel? Que el pueblo se volviera a Dios. Dios esperaba una consagración total de su pueblo. Pero leímos que dice, mas no os volviste a mí. No os volviste a mí. A pesar de todo lo que vieron, experimentaron, no os volviste a mí.
No estamos muy lejos de esto, hermanos. En este año que está terminando, esta fue la experiencia de muchos de los cristianos de nuestra iglesia. A pesar de todo lo que experimentaron, a pesar de que pasamos por un tiempo de pandemia, que todavía estamos en ella, sin embargo, ninguno de ellos atendió el llamado de Dios para una total consagración. Este propósito incluye también a cada uno de los que hacen parte de esta iglesia. Algunos hermanos al inicio de la pandemia parecía que habían recapacitado y entendido y se veían con fidelidad, con anhelo de buscar a Dios al principio de la pandemia. Luego, cuando volvió la aparente normalidad, muchos volvieron a lo mismo de antes. Me refiero, hermanos, exactamente a la misma frialdad. Me refiero a la misma falta de compromiso, a la falta de fidelidad a Dios y en algunos casos a la tibieza espiritual. ¿No fue así? Claro. Al principio había muchos que estaban temerosos, amedrentados. ¿Qué será? Cuando vino la cuarentena, cuando estábamos allí encerrados, muchos parecía que habían recapacitado y también parecía que estaban lamentándose por todo el tiempo que perdieron por no hacer la voluntad de Dios. Pero no fue más que hubiera venido la aparente normalidad y los cristianos volvieron a lo mismo. Volvieron a despreocuparse, a relajarse en su vida espiritual. Volvieron a dejar de lado su compromiso para con el Señor. Pero ¿sabe? Una vez más Dios, al igual que al pueblo de Israel, nos llama a prepararnos para venir a su encuentro, hermanos. Todo esto que ha pasado, hermanos, toda la panorámica del mundo, apunta, hermanos, simplemente a una cosa. Y es que prontamente el Señor volverá por su iglesia. ¿Usted cree que esto ha sido porque sí? Que algo que pasó, que los chinos echaron la culpa a los chinos, que otros quedaron ese virus. Todo esto, hermanos, es evidencia de que prontamente el Señor vendrá por su iglesia. Así que entonces, hermanos, el llamado para cada uno de nosotros también es: prepárate para ir al encuentro de tu Dios. ¿Está usted consciente, hermano, de que el rapto puede suceder en el próximo año? No pretendo, hermano, ser como esos falsos profetas que colocan fechas falsas. Nadie sabe. Pero sí podemos mirar, hermanos, todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando. Y es hora de que la iglesia se prepare para aquel momento en el cual estará ante el Señor. ¿Está usted preparado para eso? ¿Está usted preparado para cuando suene la trompeta y estar delante del Señor? Todo esto que ha pasado es el Señor llamando a su pueblo que se vuelva a Él. Pero la mayoría, en lugar de volverse a Dios, se han empeorado. ¿Y sabe qué le dice Dios a su pueblo? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Esa frase, hermanos, debería haberle escalado profundamente. Aparte de eso, Dios le dice: acuérdate, y vienes ante un Dios no cualquiera, un Dios soberano, un Dios omnipotente, un Dios sabio, un Dios que tiene control de todas las cosas, un Dios omnisciente. Y como Dios es eso, hermanos, ¿cómo compareceremos delante de Él? ¿Se imagina usted eso? El Señor Jesucristo puede venir por su iglesia en el 2021. Así que es un deber de cada cristiano que se prepare para el encuentro de su Dios. Dios es poderoso, sabio, omnipotente, y en razón de eso, Dios conoce el pensamiento del hombre. ¿Cree usted que podrá presentar delante del Señor excusas para no hacer su voluntad? No harán excusas. ¿Cree usted que será válida sus excusas delante del Señor cuando llegue aquel momento de estar delante de Él? No. Así que entonces, hermanos, cada hermano que está viviendo un cristianismo apático, que está viendo un cristianismo mediocre, sin compromiso, necesita prepararse en el año que viene en plena consagración para estar delante de aquel Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Él puede venir en el 2021. Hermanos, si usted cree que ya porque estaban vacunando mejoró esto, no se engañen. Esto se va a empeorar, hermanos. El mundo va a ir de mal en peor. Vienen días terribles para la humanidad. Y todo eso es como lo que pasó con el pueblo de Israel: las hambres, la sequía, las guerras, las calamidades. Todo eso era para que su pueblo se volviera a su Dios. Pero qué triste que Dios diga: mas no volviste a mí. Hay pandemia, hay escasez, hay zozobra, hay angustia, hay dificultades, mas sin embargo los cristianos no se han vuelto a Dios. Por eso, hermanos, entonces, es muy claro a la luz de la Biblia que Dios nos llama a una plena consagración, a hacer su voluntad, hermanos. Ya está bien de siempre dejar de lado la voluntad de Dios, presentar excusas y anteponer muchas cosas para no hacer la voluntad de Dios. ¿Qué más esperamos, hermano? ¿Está consciente usted que el Señor puede venir? ¿Tiene usted claramente conciencia de que está a las puertas? Todo lo que está pasando, hermanos, es un llamado principalmente para el cristiano que entienda en qué tiempo estamos. Hermanos, esto nunca se ha visto. Es más, si usted habla con gente que tiene ya algunos años, ellos van a decir: nunca había visto tal cosa como lo que hemos vivido en este 2020. No se ha visto esto. Algo así, una catástrofe tan mundial. Bueno, excepto las guerras mundiales, ¿no?
Pero aparte de eso, hermanos, algo tan extraño como esto, en el cual la gente ya no puede visitar un lugar si no tiene tapabocas para comprar, eso no se había visto. Donde usted todo está controlado, cuarentenas donde hay un gobierno donde es mundial, hermanos, donde están controlando la humanidad. Todo esto apunta, hermanos, al gobierno mundial. Sin embargo, el cristiano cree que en el 2021 va a seguir en sus deleites. Algunos esperan que llegue el 2021 para seguir en su misma condición, con la misma dureza de su corazón, con las mismas excusas, y se olvidan ese propósito. La advertencia de Dios, versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te ha de hacer esto? ¿Por qué Dios permite todo esto? Y mire lo que dice. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. El Señor puede venir en el 2021, hermanos. Y por esa razón, hermanos, entendiendo claramente los tiempos, es que cada salvo debe prepararse para aquel momento. En vista de esto, hermanos, nuestro lema para la iglesia en el 2021 será ese: prepárate para ir al encuentro de tu Dios. No puede ser otro, hermanos. ¿Para qué más nos vamos a preparar? A ver, quizá alguno viene esta noche esperando de que dijera: prepárate porque Dios te va a bendecir en este año que viene. No lo va a escuchar. Quizá usted viene diciendo: este año que viene va a ser mejor, hermano. No va a haber ya pandemia, no va a haber dificultades. Sería engañarlos. Por eso entonces, hermanos, el lema para nuestra iglesia bautista fundamental Cabot el próximo año será: prepárate para el encuentro con tu Dios. Y eso implica, hermanos, que el que no se ha consagrado se consagre. Eso implica que incluso el que está sentado en la iglesia, que no ha sido salvo, se arrepienta, sea salvo. Porque muy pronto estaremos delante del Señor. Prepárate, iglesia, para el encuentro con tu Dios. ¿No es algo que queríamos hacer? ¿No sería el mejor propósito para el 2021? ¿O cuál es su propósito, hermano? ¿Seguir en deleites? ¿Seguir viviendo como algunos lo han hecho? ¿Alejados de Dios, haciendo su propia voluntad? Aquel cristiano que ya ha sido salvo y que comprende de que muy pronto vendrá el Señor, su propósito debe ser prepararse para el encuentro con su Dios. Allí ya no habrán excusas que podamos extender para Dios. Usted que ya entiende de que muy pronto el Señor vendrá por su iglesia, usted debe prepararse. Le ruego encarecidamente que en este 2021 se consagre a Dios, se comprometa más para hacer la voluntad de Dios, busque a Dios, viva una vida de santidad, de compromiso, deje la apatía, la frialdad en su corazón. Pero también es un llamado para aquel que no es salvo. Usted que está sentado y a lo mejor asiste a la iglesia y que no se ha convertido, debe prepararse mediante el arrepentimiento. Mire que lo que Dios busca del pueblo era exactamente lo mismo: arrepentimiento. El pueblo de Dios debía arrepentirse, ¿no? Por dejar el pacto de Dios. Los no salvos deben que arrepentirse, porque prontamente estaremos frente al encuentro de Dios. Ese debería ser el propósito con todo nuestro ser, nuestras fuerzas para el 2021. Así que entonces, hermanos, el 2021 debe ser el año para prepararnos para el encuentro con Dios, entendiendo el tiempo en el cual estamos, comprendiendo quién es Dios. ¿Estamos preparados para el encuentro con nuestro Dios? El pueblo de Israel no estaba preparado. Mire cómo estaban. No es muy diferente, hermanos. A veces levantamos el dedo señalador para el pueblo de Israel y no estamos muy lejos de esos. El pueblo, hoy en día, la iglesia, los cristianos, están muy semejantes al pueblo de Israel. Mira el pueblo de Israel cómo se olvidó de Dios. Cómo algunos se dedicaron a vivir una vida ostentosa, a vivir lejos de la voluntad de Dios, a sus propios quehaceres, ignorando los llamados de Dios de atención. ¿No es lo mismo hoy en día? ¿No hay cristianos que viven sus deleites? ¿No hay cristianos que les importa poco la Biblia, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el servir a su Dios, el consagrarse? Es lo mismo. Así que entonces, hermanos, que ese sea el propósito no solo de la iglesia, sino de cada uno de ustedes. Ese debería ser el número uno. ¿Tiene usted propósitos para el próximo año? Colóquese en primer lugar. El propósito suyo debe ser prepararse para el encuentro con Dios. Quizá el Señor no venga, pero cualquiera de los que estamos aquí puede morir el próximo año. Viene siendo lo mismo. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Prepárate, iglesia, para el encuentro con tu Dios. Prontamente el Señor vendrá y estaremos allí, frente a aquel que es omnipotente, omnisciente, soberano. Esto no es un juego, hermanos. Triste será para algunos cristianos. No habrá tiempo ya de nada. Los encontrará el Señor ocupados en otras cosas, menos en su voluntad. Que no sea su caso, hermano, que en el 2021 venga el Señor y lo encuentre usted apático, frío, no consagrado. Por favor, hermano, conságrese a Dios. Retome su primer amor si lo ha perdido. Haga la voluntad de Dios. Pero ante todo, entienda que el propósito por el cual Dios nos permite una vez más vivir quizá un año más, otro año aquí en la tierra, será para prepararnos para el encuentro con Dios, no para otras cosas. Porque mire qué piensa ya la gente afuera. ¿Usted cree que la gente está pensando que un año más para amar a Dios, honrarle? ¿Cree usted que esa es la ideología del mundo? ¿Un año más para qué allá afuera?
¿Qué piensa la gente? Un año más para vivir la vida, para disfrutarla. No me morí con la pandemia, entonces ahora el próximo año sí voy a viajar, voy a conocer, voy a entregarme a los placeres, voy a hacer todo tipo de barbaridades. Eso es lo que la gente piensa. ¿Y el cristiano qué debe pensar? Un año más para consagrarnos para Dios. El propósito entonces para nuestra iglesia en este 2021 será prepararse para el encuentro con Dios. Fíjese en las palabras del versículo 12, cómo lo dice Dios claramente a su pueblo. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Es lo que le dice Dios a su pueblo. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Sabía usted que la que va a subir al encuentro del Señor en la iglesia, el Señor no vendrá a la tierra? En el arrebatamiento el Señor vendrá hasta las nubes y recibiremos al Señor en el aire y nos encontraremos con Él, dice Pablo en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Ahí nos encontraremos, por eso Dios, prepárate para ir al encuentro de tu Dios. La iglesia estará allí, subirá, será sacada de esta tierra y se encontrará con el Señor. Y ese es el evento, hermanos, que está a las puertas por suceder. Parece que los tiempos se han acelerado, hermanos. Parece que, hermanos, todo esto ha tomado un rumbo el mundo, la situación, en todos los aspectos, hermanos. Hay inmoralidad, hay más injusticia, hay violencia, hay falsas enseñanzas. Todo esto que estamos viendo, hermanos, se ha incrementado. Y es el llamado de Dios, una vez más, para que su pueblo se vuelva a Dios y, sobre todo, se prepare para el encuentro con Él. ¿Estamos preparados para ese día, hermanos? Si el Señor viniera en este instante, ¿usted está preparado? ¿Cómo lo encontrará ahora mismo, hermano? ¿Qué encontrará en su mente, su corazón? ¿Qué encontrará en su vida? Ojalá, hermanos, que encontrara un celo, una pasión por hacer su voluntad y, sobre todo, un deseo de amarle y honrarle. Frente a tal situación, hermanos, preparémonos todos nosotros para el encuentro con nuestro Dios. Vamos a colocarnos en pie, hermanos. Vamos a orar, incline su cabeza y mediten esto que acaba usted de escuchar. ¿Está usted preparado para el encuentro con su Dios? ¿Está plenamente preparado? Hoy el Señor nos habla, no solo al pueblo de Israel, sino a nosotros también. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Oremos. Señor Dios, Padre eterno, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo que nos permites. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva, que es eficaz, porque, Señor, a través de ella nos hablas. Es cierto, Señor, vivimos, Señor, en un tiempo que es malo, Dios. Se ha incrementado la maldad, hay tantas situaciones que se viven a raíz de esta pandemia, que el mundo ha dado la espalda a ti y a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a discernir en qué tiempo estamos. Permítenos, Señor, el prepararnos para el encuentro contigo. Sabemos que prontamente tú vendrás por tu iglesia. Que estemos, Señor, preparados en consagración. Que aquel, Señor, que asiste a la iglesia y no se ha arrepentido, lo haga en este momento. Que aquel cristiano que le falta consagración en su vida, compromiso, fidelidad, se comprometa, Señor, porque ese será el primer paso para prepararse para el encuentro contigo. Ayúdanos, Señor, en este año que inicia dentro de pronto. Tener este propósito grabado en nuestros corazones. Que más que un lema, Señor, sea una realidad para cada uno. Que cada familia se prepare para el encuentro con su Dios. Que cada hombre, que cada mujer, incluso, Señor, que cada joven se prepare, tenga en cuenta, Señor, que tú puedes venir en cualquier momento por tu iglesia. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este mensaje que hoy permites que escuchemos. Y que, Señor, a través de lo que hemos escuchado, nos volvamos a ti. Nos volvamos, Señor, de nuestra mediocridad, de nuestra hipocresía. Nos volvamos, Señor, de nuestra tibieza, de nuestra maldad. Y ayúdanos a prepararnos para venir al encuentro tuyo. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén.